Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a la clase número 16 del curso de instalaciones de auxiliar en instalaciones eléctricas. Hoy vamos a continuar con el tema que veníamos, que era el de materiales utilizados en las instalaciones eléctricas y dentro del cual los elementos de maniobra. Como ya habíamos visto, vimos lo que eran los interruptores, los dimers, los pulsadores, los microcontactos, algunos interruptores para comando de motores. Y ahora vamos a desarrollar el contactor, que si bien es un elemento de maniobra muy utilizado en la parte industrial, también encontramos algunas aplicaciones para el mismo dentro de las instalaciones domiciliarias o comerciales. El contactor está dentro de los materiales utilizados en las instalaciones eléctricas, como dijimos recién, y dentro de lo que son los elementos de maniobra. Por lo tanto, el contactor es un aparato de comando de maniobra que básicamente funciona igual que un interruptor. Abre y cierra un par de contactos, conecta y desconecta un circuito, depende de lo que quieramos hacer, y es comandado por un electroimán. Es decir, no es activado directamente por la persona, sino que es en forma indirecta. Ahí tenemos la imagen del contactor. Las partes del contactor. Básicamente en su interior tiene estas 8 partes que se ven acá. Los contactos móviles, después vamos a ir desglosando cada uno de ellos. Los contactos fijos. Esto que se ve acá es lo que se llama la armadura o hierro móvil. El resorte del hierro móvil. La bobina que produce el movimiento. Y el hierro fijo o núcleo. Todo esto, el hierro móvil, la bobina y el hierro fijo, forman lo que llamamos el electroimán. Y esto se llama espira de sombras. Vamos a ver para qué sirve. Y esta es la alimentación de la bobina. El contactor en la parte externa tiene lo que se llama la carcasa, que es la que contiene todos los elementos conductores que puede tener el contactor, es decir, los contactos principales auxiliares que puede llegar a tener. Dijimos que también estaba conformado por un electroimán. El electroimán básicamente tiene estas partes que vimos recién. La bobina, que es la que se energiza y genera el campo magnético. El núcleo, que también forma parte del campo magnético, genera junto con la bobina en el campo magnético, y ese campo magnético atrae lo que se llama la armadura o hierro móvil, es decir, se mueve desde este lugar hacia el núcleo. Y este resorte es parte de la armadura y sirve para, cuando se desenergiza la bobina, es decir, cuando se desconecta, volver a su estado inicial. Después vamos a ver un poquito una animación de cómo funciona el contactor realmente, y esto es simplemente la base que sostiene todo el sistema del electroimán. Como ustedes saben, la corriente eléctrica, cuando pasa por un conductor eléctrico, habíamos hablado ya que genera dos efectos. Uno es calor, el cual es utilizado muchas veces para el tema de calefacción eléctrica, y el otro es el de magnetismo o campo magnético. Esto es lo que se utiliza acá en el contactor. Dentro de esta bobina y junto con este núcleo forman un campo magnético que atrae a la armadura. Cuando se desenergiza la bobina, el resorte hace que la armadura vuelva a su lugar. La armadura está conectada físicamente con los contactos móviles. Entonces los contactos móviles se desplazan y abren o cierran un circuito indistintamente, depende del tipo de contacto que sea. Los contactos. Tenemos dos clases de contactos dentro de un contactor. Los contactos principales, los cuales permiten interrumpir el paso de la corriente en el circuito principal, es decir, comandan directamente la carga, son los que se ocupan de manejar la carga a la que está conectada el contactor, y es lo que conforma lo que llamamos circuito de potencia. Son esos que están señalados ahí. Estos acá arriba son las entradas y estos de acá abajo que son las salidas. Los contactos auxiliares son los que se encuentran acá arriba,
y están dimensionados para corrientes mucho más pequeñas. Los contactos auxiliares son los que comandan la bobina del contactor y conforman lo que se llama el circuito de comando. En ellos están conectados los interruptores, los pulsadores, los sensores, todo lo que sea que pueda comandar el contactor. Y a su vez el contactor, mediante los contactos principales, manejan o comandan lo que llamamos la carga. Es decir, que el contactor tiene dos tipos de contactos, principales y auxiliares, y cuando yo armo un circuito con un contactor tiene dos partes: un circuito de potencia, que es la carga directamente, y un circuito de comando, que es el que maneja y comanda el contactor para que éste pueda maniobrar y comandar la carga. El símbolo del contactor es ese ahí. Se simboliza la bobina con un rectángulo, a algunos le pasan una raya al medio. Los contactos principales, que por lo general tienen números impares en la entrada y números pares en la salida. O también pueden llevar acá L1, L2, L3, es decir, línea 1, 2 y 3, T1, T2 y T3, trabajo 1, trabajo 2 y trabajo 3. Son diferentes nomenclaturas. Por lo general el contactor arriba se ve los tres números de este lado y las L, 1, 2 y 3, y acá los tres números pares y las T, 1, 2 y 3. Y el par de contactos auxiliares, par o impar, o la cantidad que fuese necesario, que por lo general trae un normal abierto, que se simboliza con el número 1 y arriba siempre impares, debajo siempre los pares. Número 1 es contactos normal abierto, el número 2 es contactos normal cerrado. Este contactos auxiliares, como yo les digo, pueden ser 2, 3, 4, puede ser 1, un solo abierto, uno solo cerrado. Nos sirve a nosotros para el comando con la bobina. Después vamos a ver la simulación de cómo funciona y vamos a ver algunas funciones que tiene. También nos sirve para conectar los sensores cuando hacemos algún automatismo o algo similar. Estos pueden venir en el mismo contactor o pueden ser adicionales, es decir, que se conectan aparte y se encuentran apartes. Los tres principales siempre van a venir en el trifásico. Vienen contactores monofásicos, pero casi no se utilizan y su costo es demasiado alto. Para un circuito monofásico podemos tranquilamente usar el contactor trifásico. La representación gráfica de los circuitos con contactores, como yo les decía, tiene dos partes. Uno que llamamos el circuito de potencia, que es donde va a conectar a la carga directamente, a la que yo quiero comandar, un motor, una resistencia, un juego de luces o lámparas. Fíjense acá, este es un motor trifásico conectado. Estos son los contactos principales del contactor. Fíjense que acá dice K1, las tres líneas que ingresan. Esto que vemos acá que dice F1 es el relé térmico. Después, cuando veamos elemento de protección, lo vamos a ver. Y el motor, las tres líneas ingresan directamente al motor. Eso es lo que llamamos el circuito de potencia. Y tenemos el circuito de comando. En el circuito de comando, como yo les decía hoy, se utiliza para comandar la bobina del contactor y para la señalización. Fíjense acá, si lo podemos seguir. Ahí tenemos la entrada, pasa por también de vuelta F1 es el relevo térmico, después vamos a ver bien cómo funciona. Esto es un pulsador normal cerrado y esto es un pulsador normal abierto. Acá fíjense que tiene la referencia K1 o KM1, contactor de motor 1. Y es un contacto auxiliar normal abierto 1314. Y acá abajo está la bobina, representando A1 y A2 son los burners de bobina. KM1 significa que esta bobina se condice con este contacto y con el motor, con el contactor que está manejando el motor. Significa que cuando la bobina se cierre, estos contactos se van a cerrar. Después vamos a ver la simulación. Acá también le conectaron una luz y le conectaron una luz al relevo térmico. Esto acá se llama enclavamiento. Yo cuando presiono acá el pulsador, va a encenderse la bobina, que está abajo, pero cuando yo suelte, si no está con este enclavamiento, se va a apagar. Como está con este enclavamiento, cuando yo pulso acá, se va a encender, acá se va a cerrar, y cuando yo suelto acá, la corriente va a ser este camino. Y cuando yo pulse acá, se va a abrir el circuito y va a quedar sin corriente el contactor y por ende se va a apagar.
Eso es un poco cómo se representan gráficamente los circuitos con contactores, con dos circuitos que están relacionados entre sí con las letras. Tenemos muy importante ver la nomenclatura, marcar cada contactor cuál corresponde. Si yo tengo dos contactores, seguramente lo voy a llamar K1, K2, y acá voy a tener K1 y K2 en la parte de potencia, para saber que esta bobina K1 comanda los contactos K1 de la potencia, la bobina de K2 va a comandar la potencia que esté conectada en K2. Esa es la representación gráfica de los circuitos con contactores. Son los dos circuitos que corresponden a un solo circuito principal. ¿Cómo se clasifican los contactores? Y acá es muy interesante ver primero por su construcción. Son los más comunes son los electromecánicos, que son los que estamos viendo ahora, donde tiene una parte eléctrica y una parte mecánica, que se atrae por un electroimán. Son los más comunes o más utilizados. Después tenemos los estáticos o de estado sólido, son con mucho componente electrónico que permiten el paso de la corriente y abren un pequeño circuito dentro de ella. No son utilizados para muchas grandes potencias, pero hoy en día se ha podido construir algunos con grandes potencias. Tenemos después, según el tipo de corriente, puede ser para corriente alterna o corriente continua. El contactor puede funcionar depende de qué contactores, puede funcionar con uno o con otro, la bobina del contactor principalmente. ¿Se acuerdan que cuando vimos las partes hablábamos de la espira de sombra? La espira de sombra se utiliza mucho en la parte de corriente alterna. Acuérdense que la corriente alterna tiene un ciclo positivo y negativo 50 veces en un segundo. La espira de sombra lo que produce es, como dice, hay una sombra para que ese ciclo de la corriente alterna no se note en la bobina del contactor, porque si no el contactor arrancaría y cortaría 50 veces en un segundo si no tuviera la espira de sombra. Cuando es de corriente continua no tiene ningún problema la bobina, no tiene espira de sombra y funciona directamente. Según la carga a comandar, bueno, ahora vamos a ver lo que se llaman las categorías de empleo. De acuerdo a la carga que yo quiero comandar, es la categoría de empleo que ahora vamos a ver cuáles son y cuáles son las más utilizadas. Y por último, tenemos según el tiempo de carga. Y ahí tenemos cuatro. El de empleo interrumpido, que los contactos principales pueden, siempre hablando de la parte de carga, ¿no? Los contactos principales pueden permanecer en posición de trabajo durante un tiempo ilimitado, siempre que no supere la intensidad nominal, es decir, que no supere la cantidad de amperes a la que está dimensionado. Pero puede estar todo un tiempo interrumpidamente. Los de 8 horas, que solamente los contactos principales pueden permanecer en trabajo, es decir, cerrados, un tiempo máximo no más de 8 horas sin interrupciones. Los de trabajos temporales o empleo temporal, los contactos principales pueden permanecer cerrados durante un tiempo a temperatura de trabajo seguido por un tiempo de reposo a temperatura ambiente. Es decir, trabajan 1 hora, corta 1 hora. Trabajan 2 horas, cortan 2 horas. Son para trabajos cortos y que tengan un tiempo igual o mayor de descanso entre sí. Y por último, el de intermitente, donde los contactos de trabajo en una sucesión de ciclos iguales. Tiempo conexión, tiempo desconexión, va pasando todo el tiempo. Los temporales, como les decimos, pueden trabajar 8 horas, pero después necesitan unas 8 horas de descanso o más. En cambio, los intermitentes pueden conectar y desconectar para alguna máquina o motor que arranque y pare constantemente. Los intermitentes son muy utilizados, por ejemplo, en los ascensores. Los ascensores tienen contactores, como van y vienen, trabajan con un sistema intermitente. Están diseñados de esa manera, siempre respetando la intensidad nominal de los mismos. Acá ven lo que hablábamos de las categorías de empleo. Hay 4 categorías de empleo, principalmente se utiliza una, no muchas más. La AC1, así se llama, es para maniobras leves, cargas óhmicas o poco inductivas. Cargas óhmicas son resistencias, por ejemplo ahí calentadores, lámparas incandescentes, fluorescentes compensadas, mucha resistencia. La AC2 es para maniobras leves también, pequeñas maniobras con motores con anillos colectores,
por ejemplo un guinche, una bomba compresora, desconexión de régimen en régimen, es decir, para motores pequeños que se pueden conectar y desconectar. El AC3 está marcado más grande acá porque es el que más se utiliza. Servicio normal de maniobra de motores con rotor jaula, por ejemplo una bomba, un ventilador, un compresor, también se puede desconectar en régimen. Y el AC4 es para maniobras pesadas, acciona motores con plena carga y comando intermitente, pulsante, inversión de giro en plena marcha y paradas contra corriente, por ejemplo un puente de grúa, un torno, etc. Es decir, son para arrancar con el motor, cuando se llaman plena carga significa que, por ejemplo, si el motor está moviendo una cinta transportadora, puede estar cargada y trabajando, o si está moviendo una sierra sin fin en una carpintería, puede estar trabajando al momento del arranque. Y por eso dice ahí comando intermitente, pulsante, es decir, corta y arranca. Se puede invertir el giro en plena marcha, es decir, parar y volver a arrancar para el otro lado. Es decir, que todo eso puede soportarse un AC4. El más común es el AC3, es el sistema intermitente, y se utilizan para esas cuestiones como bombas, ventiladores, compresores, pequeñas aplicaciones. Criterios de selección para un contactor. Se debe tener en cuenta los siguientes datos: la categoría de empleo, lo que vimos recién, la corriente nominal que va a manejar, y esto va principalmente en los contactos principales, la tensión nominal que va a manejar también, eso hay que verlo muy seguidamente, la tensión de comando, es decir, la bobina puede venir de 12, 24, 48 voltios, 220, 110, 380. Eso es muy importante porque si yo tengo una bobina de 220 voltios y le pongo 24, la bobina no va a actuar de la manera correcta. Y si tengo una de 24 y le pongo 220, es muy probable que se queme la bobina. Muchos contactores, como se desarman, se puede cambiar la bobina. Si yo necesito 24 volts, puedo cambiar una bobina y tener una tensión de 24 volts y estar manejando una tensión de 220 voltios o 380. Esa es una de las ventajas que tiene el contactor que ahora vamos a ver. El poder de corte, máxima corriente de apertura, es decir, cortar a la máxima corriente, poder abrir todavía, trabajando en máxima corriente. El tipo de coordinación adoptada, es decir, qué tipo de protección va a tener, si voy a tener relevo térmico, si voy a tener guardamotores, eso vamos a ver en las próximas clases. Esas son algunas de los criterios de selección a tener al momento de elegir el contactor. Vamos a las ventajas de los contactores. Sirven principalmente para la automatización de arranque y paro de motores, para automatizar, como yo les decía, en un portón de una casa, un sistema de bombeo. La posibilidad de controlar completamente una máquina desde varios puntos de maniobra o estaciones, desde diferentes lugares. Maniobra de circuitos sometidos a corrientes muy altas con pequeñas corrientes. Por eso también el segundo paso, que es la seguridad del personal, porque yo puedo estar manejando 24 volts en la mano para manejar el contactor, y el contactor puede estar manejando 380 voltios, 600 voltios, etcétera. Control y automatización de equipos y máquinas de procesos muy complejos, por ejemplo, máquinas muy grandes que tienen arranque, pare, con sensores, con temporizadores. Ahorro de tiempo en realizar maniobras prolongadas, es decir, yo puedo detenerme y esperar un tiempo determinado para poder puedo ahorrar mucho tiempo en realizar muchas maniobras que por ahí me va a llevar un tiempo más. Otra de las ventajas que no está puesto acá es el comando a distancia. Yo puedo comandar no solamente de varios puntos, sino a distancia. Después tengo un videito que les voy a explicar esa parte del comando a distancia y por qué es una de los usos y las ventajas más que más se nota en el contactor. Para entender un poquito más el contactor, el funcionamiento del contactor, vamos a ver una pequeña animación que encontré ahí en internet, donde nos va a mostrar un poquito más el tema de cómo funciona el contactor, como para que ustedes lo vean un poquito más gráfico.
Una vez que tenemos todo esto, le damos a simular la llave termomagnética, pulsamos y vemos cómo el motor está funcionando. A su vez se ha prendido la lámpara de marcha. En caso de que haya una sobrecarga en el motor, automáticamente el relé se va a activar. En este caso nosotros tenemos que activar el relé. Le hacemos clic y vemos cómo todo el sistema se apaga y activa la lámpara de emergencia. Una vez que se solucionó el problema, puedo empezar de nuevo mi proceso. Acá tenemos el pulsador de paro, en el cual cuando yo lo presione tiene que apagarse el sistema. Vemos que se apagó el motor. Bueno, espero que haya quedado un poquito claro el tema del contactor. Por ahí es muy complicado verlo así en un video filmado, pero bueno, ya tendremos la oportunidad de estar juntos en el taller y poder ver realmente un contactor en funcionamiento en ese lugar. La idea acá, por eso, es mostrarle un poquito cómo funciona. Seguramente después voy a ir encontrando algunos otros videos o cosas como para que ustedes puedan ir teniendo un poquito más de información respecto al funcionamiento del mismo. Lo principal es tener en cuenta que el contactor funciona por el principio magnético de la corriente eléctrica, o el efecto magnético de la corriente eléctrica, que cuando yo hago pasar corriente por una bobina, esa bobina atrae un núcleo magnético y cierra un par de contactos que suelen estar abiertos para que esos contactos están conectados a cargas muy grandes, de grandes potencias y de grandes consumos, pero que el contactor está diseñado para ello. El contactor se selecciona casualmente por eso, de acuerdo al consumo que vamos a tener. Se acuerdan que todos los materiales eléctricos sin ventilación tenemos que tener en cuenta el consumo que vamos a manejar. Si yo me encuentro en una instalación eléctrica con un consumo mayor a los 10 amperes, es muy probable que un interruptor, una llavecita, no pueda comandarlo. O sea, lo va a comandar, pero con el tiempo y el uso, esa llave se va a romper, ese interruptor se va a romper. Entonces, para evitar ese tema, cuando yo tengo consumos muy grandes, utilizo un contactor de esta manera. ¿Por qué? Porque el contactor va a estar diseñado para el consumo que tenga mayor a 10 amperes y yo simplemente con ese interruptor o esa llave voy a manejar la bobina del contactor. La bobina del contactor tiene consumos en miliamperes, es decir, muy bajos. Entonces, tranquilamente yo lo puedo manejar con cualquier tema de eso. También, vuelvo a repetir lo que dijimos recién, las aplicaciones que tienen mucho en las cuestiones de automatización. ¿Por qué? Porque me permite conectar sensores o desconectar utilizando los contactos auxiliares para poder manejarme, por ejemplo, en una puerta, en un portón automático, en un sistema de bombeo del cisterna que veíamos. Es muy importante por ahí utilizar un contactor porque por ahí el consumo que tiene el motor en los contactos del sensor, del flotante, es mucho para eso. Entonces por ahí con el tiempo hay que empezar a cambiarlos o se van rompiendo. Entonces es ideal para esto. ¿Por qué dice también que se puede manejar a distancia? Bueno, ahí está el punto. La bobina del contactor, yo necesito solamente un cable fino de no mucha grosor, porque no tengo mucho consumo. Entonces yo con un cable puedo manejar a distancia algo que por ahí, pongámosle, una bomba sumergible en el campo que está, qué sé yo, 20 metros. Entonces yo por ahí tengo la línea trifásica allá al lado de la bomba de 20 metros y en lugar de traer desde la línea trifásica, traer para acá hasta mi casa donde estoy, donde tengo el comando, traer las tres fases y llevar 3 fases más, 3, pongo la llave y vuelvo con 3 fases más, simplemente con el contactor voy a utilizar un solo cable que va a venir y un solo cable que va a volver, y un cable que puede llegar a ser un poquito más fino que el grosor de cable que yo necesito para manejar esa bomba. Eso es un ejemplo, por eso se dice que se maneja a distancia. ¿Por qué decimos que el contactor es para manejar a distancia? Digamos este ejemplo. Yo tengo acá un motor trifásico, pongámosle de una bomba en el campo. Y yo lo voy a manejar o lo voy a comandar a este motor desde mi casa, que está, pongámosle, 10 metros de distancia. Y yo la línea trifásica la tengo al lado del motor, de la bomba. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a tener que llevar la línea trifásica, pasarlo por la llave del interruptor y llevarlo hasta el motor donde yo quiero hacerlo funcionar. Con un contactor
me voy a ahorrar algunos cables. Aparte de que por la potencia que tenga este motor, yo necesito cables muy gruesos para poder abastecer ese motor, y además pensando en que son muchos metros los que hay que llevar. Entonces, con un contactor yo me puedo reducir la sección de cable y reducir la cantidad de metros de cable que voy a utilizar. Ahora bien, nosotros tenemos el mismo motor que teníamos hoy, a 10 metros de distancia desde el lugar donde yo lo puedo comandar, pero ahora voy a utilizar un contactor. El contactor lo voy a poner al lado del motor y voy a pasar las 3 fases por los contactos principales de ese contactor. Y voy a conseguir un contactor que su bobina trabaje con 380 voltios. Entonces lo puedo conectar entre 2 fases. La fase S la conecto a la bobina del contactor, y la fase R la llevo hasta el lugar donde yo tengo comando. Dijimos que teníamos 10 metros. Llego a la llave, pongo una llave común, unipolar, y vuelvo otros 10 metros hacia el contactor, hacia la bobina del contactor. Fíjense una cosa, hoy yo tenía 3 cables que venían y 3 cables que iban. Eran 6 cables muy gruesos porque necesitábamos comandar el motor y trasladarnos 10 metros, y eran 10 metros de ida y 10 metros de vuelta, o sea 20 metros multiplicado por 6. Ahora tengo un solo cable que viene y uno que va, es decir, son 2 cables de 10 metros, o sea que son 20 metros. Reduce bastante la cantidad de metros de cable que necesito. Y también es un cable un poco más fino, si bien sigo teniendo 10 metros de distancia, pero si yo antes usaba un cable de 6 milímetros, podré usar uno de 4 o de 2,5, porque el contactor, la bobina del contactor, consume mucho menos de lo que consume el motor. Ustedes me podrán decir, bueno, pero ¿cuánto cuesta un contactor? Y no debe estar muy diferente a la llave tripolar que yo tenía hoy. Pero si aparte consideramos que bajé la cantidad de metros de cable, es algo bastante considerable al tener en cuenta. ¿Por qué? Porque yo acá uso solamente 2 cables de 2 cables de menor sección, cuando hoy utilizaba 6 cables de mayor sección. Entonces, ahí está la diferencia y por qué decimos que un contactor se puede comandar a distancia. Y bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que haya quedado un poco claro el tema. Y bueno, cualquier duda, consulta, comentario, ya saben, ahí en el Classroom, donde yo publico ahora el video, pueden realizarlo. Y así lo vamos mirando y vamos conversando el tema. Nos vemos, hasta luego.